¿Cómo ves la candidatura de Carlos Álvarez? Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir a alguien que nos vaya a gobernar, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas. No porque te hagan reír o no porque una persona se pare frente a una cámara, hablar y decir una posición, sí, que yo no estoy de acuerdo con esto, yo te apoyo y se presenta a las marchas, no significa que sea un buen presidente, ¿no? Hay que revisar bien el historial, hay que prepararnos bien. Si queremos que este país cambie, tenemos que tomar conciencia y no solamente, ay, porque me cae bien, ay, porque me hace reír o porque es guapo. Ese sería mi consejo para todo el mundo. Evidentemente no ves con simpatía su candidatura. No, la experiencia que yo tuve con él no fue de la mejor. Porque en esa época, Beto, yo era una chica que trabajaba para mantener a su familia. Tenía una madre, unos abuelos y mi hermano chiquito. Tula tenía a su mamá que vendía gas. Éramos chicas que trabajamos muchísimo, nos esforzamos muchísimo, no para comprarnos una prenda de marca, era para ayudar a nuestras familias. Y jugarse con la plata de nuestras familias por un tema personal es algo que yo no perdono a nadie. ¿Y si Carlos Álvarez fuera presidente, qué sería Raúl Dávila? Su primer amo. Pero en eso entra Raúl. Carlos, no les hagas caso a esta dos porque se creen lo máximo. Recuerdo que él entró así a la oficina que estábamos en reunión y yo lo cuadré, pues. Le dije, a mí tú no me vas a venir a tratar así. Le dije, ¿quién te crees? Todo porque yo no he querido ir a tu fiesta de porquería, le dije. No, que no es eso, que no es eso. Salió con una sonrisa en la cara, Beto, que nunca me voy a olvidar. ¿Y por qué estaba tan contento? Salió con una sonrisa como de cachoso, como diciendo, perdóname, pero jódanse, como diciendo así. Y eso fue lo que pasó, porque nosotros entramos, nos dijeron que no nos iban a pagar como 4 meses que nos debían, y nos botaron del programa. ¿Qué pasaría si después de ver este programa Carlos Álvarez te llama? ¿Para qué me va a llamar? Y te dice, quiero que estés en mi lista de congresistas. No hay forma, rotundamente le diría que no. Y su cara, págamelo 4 meses. No, no hay forma. No. Pero tú consideras que él te dé... Votó Carlos Álvarez a Tula y a ti por negarse a ir a una fiesta de Toledo. Sí. La respuesta es... verdad. Estamos hablando de la época en la que él acababa de ser electo. Exactamente. En la época de Canal A. En la época de Canal A. En esa época, Tula, ¿cómo comenzamos? Tula y yo trabajábamos en Canal A. El productor era Guille, que en paz descanse. Luego sale Guille. ¿Guillermo o Guille Fernando? No, Guillermo. Okay. Sale Guillermo Guille y entra, sorpresa para nosotros, Carlos Álvarez, con su siempre acompañado Raúl Dávila. ¿Su acompañado? Es que siempre paraba acompañado. ¿Su acompañante? Siempre acompañado. Ah, siempre acompañado, Ok. Raúl Dávila. Entonces, todo estaba bien porque trabajábamos de lo más normal. Hasta que un día justo había salido electo Toledo y recibimos una llamada telefónica de Raúl Dávila donde nos invita a una reunión para ir acompañándolos a ellos, a Carlos y a Raúl. O sea, Tula y tú iban a ser las parejas De Carlos y Raúl. de Carlos y Raúl. A una fiesta que había hecho en ese entonces el señor que había sido elegido presidente. Entonces, yo estaba en mi cama, me acuerdo. Y me llama Tula y me dice, amiga, yo no quiero ir. No, yo tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos el teléfono? Apagamos el teléfono. Y apagamos el teléfono. Como habrán reventado esos dos cuando les apagamos el teléfono, porque al día siguiente ya nada era igual. Ahí es donde nos dejan de pagar. ¿Por no ir a la fiesta de Toledo? Saca tus conclusiones. Entonces de ahí ya nos comenzaron a tratar de manera indiferente. Yo pedí una reunión con Carlos y Raúl en ese momento y Carlos, tú sabes que Carlos es muy diplomático, pasa por favor, muy buena onda, pero en eso entra Raúl. Carlos, no les hagas caso a esta dos porque se creen lo máximo. Recuerdo que él entró así a la oficina que estábamos en reunión y yo lo cuadré, pues.
Le dije, a mí tú no me vas a venir a tratar así. Le dije, ¿quién te crees? Todo porque yo no he querido ir a tu fiesta de porquería, le dije. No, que no es eso, que no es eso. Salimos de ese canal y nos fuimos, salimos de ahí del estudio y nos fuimos a las oficinas porque ya nos debían plata y se supone que nos iban a pagar. Estábamos esperando entrar y ¿quién sale de la oficina? Raúl Dávila. Salió con una sonrisa en la cara, Beto, que nunca me voy a olvidar. Y ¿Por qué estaba tan contento? entró, salió con una sonrisa como de cachoso, como diciendo, como, perdóname la palabra, jódanse, como diciendo así. Y eso fue lo que pasó, porque nosotros entramos, nos dijeron que no nos iban a pagar como 4 meses que nos debían, y nos botaron del programa. Pero lo que sí recuerdo es que cuando yo entré a trabajar con Tulio, un programa que se llama Más Chola que Nunca, entré a trabajar un corto ¿Más tiempo. chola? Más cholo que nunca. Porque más chola debe ser la chola chabuca. No, Más Cholo que Nunca en el programa. Estaba Betino Neto, Patricia Alquinta, yo Ujú. y Tulio. Cuando yo fui a firmar mi contrato, quien me recibió fue Raúl, ¿En Canal 7? gerente de contenido o de algo de ahí en el canal, De producción. en una oficinaza. ¿En Canal 7? Sí, en el canal 7. ¿En el gobierno de quién? No recuerdo exactamente el gobierno, pero Debe haber sido Toledo, ¿no? puede haber sido. Pero si buscas la época, en qué época se dio Más Cholo que Nunca con Tulio, ese. Lo que pasa es que si sumamos, tú me estás diciendo que Carlos Álvarez te invita a una fiesta organizada por Toledo. Canal A fue el canal que llevó a la presidencia de Toledo y te lo puedo contar yo, que trabajaba ahí. Y entonces, si Álvarez y Raúl Dávila se molestan con ustedes porque no van a la fiesta, evidentemente porque había una afinidad. Y acuérdate que lo sacaron a Guille para meterlo a Carlos de productor, Ujú. cuando gana Toledo. Entonces, después de haberte sacado de Canal A, ¿te contratan en Canal 7? Sí, pero me contrata Tulio. Ojo, Tulio es el que me llama para yo entrar al Pero tú firmas con Raúl Dávila, el productor. Yo me di la sorpresa cuando él estaba en la oficina bien así sentado, empoderado, en una oficinaza grandota. ¿Qué tal? Yo llegué, firmé mi contrato, pero no, me salí de ahí. ¿Cómo ves la candidatura de Carlos Álvarez? Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir a alguien que nos vaya a gobernar, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas. No porque te hagan reír o no porque una persona se pare frente a una cámara, hablar y decir una posición, sí, que yo no estoy de acuerdo con esto, yo te apoyo y se presenta a las marchas, no significa que sea un buen presidente. No, hay que revisar bien el historial, hay que prepararnos bien. Si queremos que este país cambie, tenemos que tomar conciencia y no solamente, ay, porque me cae bien, ay, porque me hace reír o porque es guapo. Ese sería mi consejo para todo el mundo. Evidentemente no ves con simpatía su candidatura. No, la experiencia que yo tuve con él no fue de la mejor. Porque en esa época, Beto, yo era una chica que trabajaba para mantener a su familia. Tenía una madre, unos abuelos y mi hermano chiquito. Tula tenía a su mamá que vendía gas. Éramos chicas que trabajamos muchísimo, nos esforzamos muchísimo, no para comprarnos una prenda de marca, era para ayudar a nuestras familias. Y jugarse con la plata de nuestras familias por un tema personal es algo que yo no perdono a nadie. Es como que tú que estás trabajando, de repente, porque no te cae bien o porque le quieres ofrecer algo y te dicen, no, yo no hago esto, simplemente agarras eso y te quieres vengar quitándole su sustento, es lo más bajo que hay. Bueno, lo que describes sería todavía más preocupante con una persona con poder, ¿no? Así es, Con poder político, digo. imagínate. Si así nomás. Pero en el Perú todo es posible, ¿eh? Bueno, al final el país tiene los gobernantes que se merecen, ¿no? Yo no creo que nos merezcamos esto. Pero entonces no los elijamos, pues, no los elijamos. Quiero creer que no nos merecemos esto. Pero entonces pensemos, pues. De acuerdo, de acuerdo. Continuamos. Pregunta 8. ¿Copió un congresista tu proyecto de ley? Sí, La respuesta es... verdad. ¿Quién fue? Segundo Montalvo, creo, de Perú Libre, sí. ¿Qué proyecto fue? Yo hice un proyecto trabajado con psicólogas. El proyecto era
que así como es obligatorio pedirte un examen de sangre, también que sea obligatorio pedirte un examen psicológico para saber qué perfil psicológico tiene la persona con la cual tú vas a unir tu vida y vas a tener hijos, ¿no? Ujú. Si tiene patologías, si tiene manías, XXX. Y lo presenté en la Municipalidad de Surco y no me lo aceptaron porque decían que tenía que estar primero aprobado en el Congreso para que se apruebe distritalmente. Ujú. Al final lo presenté cuando me lancé para el Congreso, ¿verdad? No salí elegida y tiempo después sale en el periódico que presentaron ese mismo proyecto en el Congreso. Y ni siquiera te citaron como fuente. No, ¿Y se aprobó? creo que ni siquiera, no se aprobó, ¿no? Ni siquiera quedó como proyecto. Qué pena, porque es un No se proyecto. debatió ni nada. No, ¿Qué pasaría si después de ver este programa Carlos Álvarez te llama ¿para qué me va a llamar? y te dice quiero que estés en mi lista de congresistas? Hay forma, rotundamente le diría que no. Y su cara fuera. Págamelo 4 meses. No, no hay forma. No. ¿Pero tú consideras que él te debe? ¿O No, el dijo canal? el canal, pero creo que, o sea, él fue parte de la situación, ¿no? Tú tenías un contrato. Claro, yo tenía El contrato se incumplió porque él te despidió. claro, además que él como productor del programa, ¿cuál es la labor? Velar por su elenco, Se supone. se supone. Y eso es lo que hace un productor. ¿Y si Carlos Álvarez fuera presidente, qué sería Raúl Dávila? Su primer damo. Creo. Ok, seríamos un país muy moderno, ¿no? Claro, pero estaría bien, pues. No tendría nada de malo. ¿Su partido se llama Perú Moderno? No, no. No sé ni. Él había postulado con Perú Moderno. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Tiene todo que ver, porque cuando tú eres candidato tienes que tener la honestidad necesaria para contarle a tus seguidores bueno. todo. Pero él lo ha negado. Tampoco lo ha firmado. Pues tendría que hacerlo, ¿no? No tiene nada Me de parece malo. que es la hora de la honestidad. País para Para todos. todos. Ya. Para todos es para todos. Sí, claro. Todos, todes. No, por favor. Nada de todo es acá. Hasta ahí nos llegamos.